Por eso es que nuestros gobernantes, ¿no?, tienen que tener una política de gobierno, ¿no? Entonces, hablamos de una organización política. ¿Cómo es que a través de sus autoridades, ¿no?, organizaron tremendo espacio? Queda claro, hijos, que el Tahuantinsuyo, si bien es cierto, no es el primer imperio sudamericano, ¿no?, es el segundo después de Huari, pero sí, a diferencia, después de Tiahuanaco, perdón, después de Huari, perdón, ¿no? Pero sí, lo que debe de quedar claro es que fue realmente inmenso el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Fue realmente inmenso, ¿no? Que llegó a Ecuador, Colombia, ¿no?, lo que es Chile, Bolivia, Argentina. Entonces, ¿cómo pudieron gobernarlo? ¿Cómo pudieron organizar tremendo espacio? ¿Qué autoridades existieron? ¿Qué funciones tenía? Eso es lo que vamos a ver ahora en la organización política. Ahí, por favor, les pido mucha atención en el video. Empezamos. Voy a compartir sonido para que lo puedan escuchar bien. ¿Ya? ¿Me avisan si lo escuchan bien? La organización política en el Imperio Incaico. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. Dentro de la organización política en el Imperio Incaico, tenemos a las siguientes autoridades. El Inca era la máxima autoridad del Imperio Incaico. Ejercía un gobierno absoluto porque su voluntad era ley y nadie podía contradecirle. Asimismo, su gobierno también era teocrático porque recibía de su padre, el dios Sol, el mandato de gobernar. Era considerado un ser sagrado, objeto de culto y adoración. La Mascaipacha y la Tiana eran los símbolos de poder que distinguían al Inca de sus súbditos. El Inca llevaba sobre la frente una mascaipacha roja que era el símbolo más importante de su autoridad. Asimismo, era transportado en una tiana o asiento que se colocaba sobre unas andas o literas. El Consejo Imperial, integrado por los jefes de los 4 suyos. El Consejo Imperial tenía como misión principal la de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas del imperio. El Consejo Imperial también contribuía con la creación de leyes y la estructuración del plan de gobierno imperial. El Apunchik era el gobernador de las provincias. Tenía funciones administrativas y políticas, pero sobre todo funciones militares, pues estaban a cargo de las tropas del ejército. El Apunchik vigilaba el pago de los tributos. Asimismo, supervisaba la construcción y el funcionamiento de las obras públicas. El Tuco Iricoc significa el que todo lo ve y todo lo oye. El Tuco Iricoc era el visitador imperial que recorría todo el territorio para informarse sobre el desempeño de las autoridades y el correcto cumplimiento de las leyes. En caso de detectar algunas irregularidades, injusticias o abusos, estaba facultado para imponer sanciones. A su regreso al Cusco, informaba al Inca de todo lo observado. El Quipu Camayoc era el experto en el manejo de cuentas y estadísticas a través de la lectura de los quipus. El quipu era un sistema de nudos y cuerdas que permitían llevar la contabilidad de la producción y otros aspectos. Los curacas eran los jefes de los ayllus, intermediarios entre el Inca y la comunidad. Los curacas eran los responsables del cobro de los tributos, vigilar el cultivo en las tierras del Sol y del Inca, organizar la mita, dirigir ceremonias religiosas. Asimismo, actuaban como jueces sancionando a los culpables con azotes. Ok. Los 60. Ok, vamos a dejar de ver nuestro video y nos vamos a rescatar, si es que ustedes han entendido. Son los nuevos 30. Hoy. Que mi mamá te quiere ver bien.
pasó? Se paró su cámara. Vamos a abrir el material acá. Y vamos a ampliarlo, ¿ok? Un ratito. Ya, ¿ven el material? Sí, ¿no? Sí. Sí, vemos el material. Ok. Aquí, ¿no? Vamos a poner mucha atención a esto. Después ustedes van a ya transcribirlo al cuaderno. Pero ahorita es momento de escuchar, ¿ok? Vamos a hablar entonces de las autoridades políticas y cómo es que el Inca se ayudó para gobernar tremendo imperio. Necesitó autoridades al lado. Pero sin embargo, el Inca era el primero en la cabeza. Era la máxima autoridad política. Cuando uno habla de organización política, al primero que debemos de mencionar es al Inca. ¿Y quién era el Inca? Como lo dice acá este mapa conceptual, era la máxima autoridad. Y él pertenecía a la clase dominante. Él era el que dominaba a los demás. ¿Ok? Era la clase dominante. Tenía un gobierno absoluto. ¿A qué se dice un gobierno absoluto? ¿No? Es decir, que se hacía lo que él decía. Si él decía que un funcionario debería ser cambiado, se cambiaba. Si él decía que los jatunrunas, los campesinos, debían de trabajar más horas porque se venía una sequía y había que guardar alimento, se tenía que cultivar por más horas. Si el Inca decía que a través de la mita se tenía que construir de repente un nuevo palacio, una nueva colca, un nuevo camino, se construía. Su palabra era ley, por eso es que su gobierno era absoluto. El Inca ejercía también, además, un gobierno teocrático. Ya hemos explicado qué significa teocrático. Angeline, ¿qué significa teocrático? Lo hemos visto muchas veces y lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué significa gobierno teocrático? Se dice que el Inca tenía un gobierno teocrático. ¿Qué significa, Angie? Julie, a ver, Julie, ¿qué significa un gobierno teocrático? Julie, todas nuestras sociedades pre-incas, Caral, Chimú, Nazca, Huari, tuvieron gobiernos teocráticos. ¿Qué significa esto, Julie? No sé, No sabes. ¿Por qué no sabes? Máximo, ¿qué es un gobierno teocrático? ¿Qué pasó? Lo he explicado en cada sociedad pre-inca. Fernanda, ¿qué es un gobierno teocrático? algo de enamada de Dios era. En la amada era... No entendí, mi amor. Miss, A ver, Ashley, dime. tiene relación con la política.
Sí, pero era un tipo de gobierno. Estamos hablando del tipo de gobierno teocrático. Doménica. A ver, Neymar quiere contestar. Vamos, Neymar, no puedo dejar pasar más tiempo. Que sería un gobierno guiado por su Dios. Tiene que ver con los dioses, exactamente, Neymar, ¿no? Un gobierno teocrático significa que él era considerado como un dios, que el Inca era considerado el hijo de Dios. ¿De qué Dios? Del dios Huiracocha. Entonces, como lo creían hijo de un dios, pues era muy importante, ¿no? Era sagrado, era más que importante, era sagrado, imagínense, sagrado, ¿no? Entonces, el Inca era sagrado. ¿Tú lo podías tocar al Inca? Valentina, ¿tú lo podías tocar al Inca? No. No. ¿Lo podías mirar a los ojos de frente? No. No, tenías que pedir permiso, tenías que agacharte a saludarlo. Entonces, ese era, ¿no?, el sentido por el cual tuvo un gobierno teocrático. La explicación es esa, porque el Inca fue considerado un hijo de Dios. Gracias, Neymar. Los demás hay que repasar la clase, ¿ah? Hay que repasar la clase. El Inca usaba dos símbolos de poder. Uno era la mascaipacha, que era esa como vincha con plumas que he puesto aquí. ¿Lo ven? Ya, esta vinchita con plumas, gracias Angie. Esta vinchita con plumas es la que la llaman la mascaipacha. Solamente el Inca usaba mascaipacha. Y el otro símbolo de poder era la tiana. ¿Qué cosa es la tiana? Este asiento especial de oro con que los paseaban al Inca por todo el imperio, ¿no? Lo paseaban por la tiana, ¿ok? Solamente él podía usar la mascaipacha y la tiana. Entonces, el Inca, primera autoridad política. Segunda autoridad política, tenemos al Consejo Imperial, ¿no? ¿A qué se le llama Consejo Imperial? Justamente su nombre lo dice, ¿no? Consejo. Era el grupo más cercano al Inca, ¿no?, el cual tenían las funciones clarísimas. También era parte de la clase dominante, eran la parte de la clase dominante, y eran los 4 jefes de los suyos. El jefe del Chinchaysuyo, el jefe del Antisuyo, el jefe del Contisuyo y el jefe del Collasuyo. Los 4 siempre tenían que estar coordinando, reuniéndose con el Inca, ¿no?, para informarle, ¿no?, lo que pasaba en cada suyo, ¿no?, en cada región. Recuérdense que el Tahuantinsuyo tuvo 4 suyos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes formaban el Consejo Imperial? Los jefes de los suyos, y eran parte de la clase dominante. Tenemos una tercera autoridad, que era el Apunchi, ¿no? ¿Quién era el Apunchi? El Apunchi eran los jefes de las pequeñas provincias de cada suyo. Porque el suyo es una región grande, el antisuyo era grande. Entonces, el antisuyo tenía pequeñas provincias o regiones. Entonces, el Apunchi era el jefe de cada región. O sea, eran muy organizados, como verán ustedes. Eran muy organizados. Cada espacio geográfico en el imperio tenía una autoridad. ¿Ok? Entonces tenemos el Apunchic. El Apunchic eran los jefes de las pequeñas provincias de cada suyo. ¿Qué función tenían? Tenían una función política, que era supervisar las obras públicas de cada región, ¿no? Porque el Inca mandaba hacer obras públicas, sean caminos, sean puentes, sean colcas, ¿no?, o palacios para la ceremonia, para los rituales. Pues ellos eran los que supervisaban lo que la población hacía en cada región, ¿no?
Tenían también una función administrativa porque recaudarían también los impuestos o los trabajos y los alimentos que le tocaba al Inca y después los repartían también, ¿no? Y finalmente también eran jefes militares. Recuerden que cada autoridad inca tenía el nivel de militar. Tenían que ser guerreros, porque nadie se podía levantar en contra del Inca, porque automáticamente era, ¿no?, disciplinado. Así que tenían el cargo de militares, eran jefes militares, ¿ya? Entonces el Apunchic es nuestro tercer, ¿no?, autoridad del imperio de los incas. Y luego tenemos el Tucuyrricu, ¿no? ¿Quién era el Tucuyrricu? Significa, es una palabra quechua que significa el que todo lo ve, el que todo lo oye, ¿no? Era aquel chismoso del Inca. Era el encargado de pasearse por todas las regiones, de hablar con todos los apunchis, de hablar con todos los jefes de los suyos y de informar al Inca todo lo que pasaba. Entonces, el Tucuyrricut era el que todo lo ve y el que todo lo oye. Llegaba inesperadamente. Él se paseaba. Cuando tú menos lo esperabas, el Tucuyrricut llegaba. Recuerden que los Wari construyeron grandes caminos que fueron utilizados por los incas, que conectarían toda la costa con parte de la sierra de manera muy rápida. Entonces, los incas utilizaron estos caminos para llegar más rápido a las regiones, especialmente el Tucuyrricu, que quería chismosearle todo lo que pasaba al Inca, ¿no? El que todo lo ve, el que todo lo oye. Era un visitador imperial y supervisaba a las autoridades, como ya lo dije, ¿no?, para informar al Inca de las irregularidades, si alguien no cumplía, si cometía abusos, ¿no? También supervisaba a todos los suyos y hacía cumplir las leyes del Inca. Tenemos al siguiente autoridad, era el Quipu Camayo. Era otra autoridad política del imperio, ¿no? Qué importante, ¿quién era el Quipu Camayot? El Quipu Camayot también es una palabra quechua, ¿no?, que tiene que ver con los quipus. Recordemos, ¿quiénes crearon los quipus? Los Waris. Los Waris crearon los quipus. ¿Qué eran los quipus? Era una especie de soga con varios nudos y cada nudo significaba un número que era contabilizado. A través del Quipu Camayot era el personaje que era el que había estudiado el contar los quipus y trabajar con los quipus, y con esto contaba la población, contaba las cosechas, contaba, ¿no?, los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era el encargado de llevar las cuentas, tanto de los cultivos como de las viviendas, como de la población. Era el contador del Inca. El Quipu Camayo era una autoridad política. Necesario, ¿no? ¿Un gobierno tiene que saber cuánta población tiene o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Un presidente debe saber qué población tiene? Sí, Sí, ¿por qué? porque puede haber población terrorista, población que esté aliada con otro grupo, que sea su enemigo. Claro, ¿por qué más? Ya, muy bien, Neymar, ajá. Un presidente, un líder, tiene que saber cuánta población tiene a su cargo. Ya. ¿Por qué más? No sé. A ver, ¿alguien más? ¿Ayuda a Neymar? Neymar ya dio una idea. ¿Por qué es importante que un líder sepa qué cantidad de población tiene? ¿Fernanda? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Para qué necesito saber cuánta población tengo a mi cargo? Ya me ocurrió también algo. ¿Cómo, hija? ¿Cómo, hijo? Se me ocurrió algo. Dime, da tu aporte. Entonces, para saber cuánto deben cultivar en las cosechas. Claro. Muy bien, ¿no? ¿Cuántos cultivos necesito? ¿Cuánto debo de sembrar? ¿No? ¿Debo de sembrar más? ¿Debo de sembrar menos? Muy bien. El alimento para mi población. Doménica. No sé si es que saben, pero creo que si algún
que no sea del imperio, le podía robar su oro, plata o las cosas que tiene. Sí, también, Doménica, por seguridad. Ajá, por seguridad teníamos que saber si alguien extraño venía. También, sí, ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea diferente que no se ha dicho? Para construir viviendas, para construir más caminos. De repente no eran suficientes los caminos. Entonces tenían Yo que... quiero de que necesito saber cuánta población estaría por si alguna vez los atacaban. Por si Ajá, alguna vez los atacaban. muy bien, Máximo, claro. ¿No? ¿Cuántos soldados puedo sacar de acá? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Muy buen dato, Máximo. Claro. Para saber, pues, con cuántos soldados puedo sacar, cuántos hombres hay. De repente había más población mujer que hombre. Entonces teníamos que estar preparados, ¿no? Para cualquier enfrentamiento. Por muchas cosas es importante saber qué cantidad de población tiene. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Muy bien. Vamos a continuar con el curaca, ¿no? Finalmente el curaca, ¿no? ¿Quién es el curaca? El curaca es el jefe de una familia, de un ayllu, ¿ya? Habían muchos curacas, ¿no? Era la autoridad del ayllu o de la familia, ¿no? Y se encargaba de recoger los tributos de cada familia, era como un juez. Y vigilaba también que trabajaran las tierras del Inca como se debe. ¿Ok? Entonces, dime, hija. Si no trabajaba, ¿qué Si le no hacían? trabajaban, eran castigados, trabajaban el doble. El Inca les decía que tenían que trabajar este terreno. La mitad tenía que ser guardado para las familias y la otra mitad tenía que ser dado al Inca, para que el Inca lo administrara, ¿no? Si no hacías eso, el Inca era informado y te sancionaba. Y te pasaba ¿cuáles eran los castigos? Que vayas a construir de repente un palacio, toda tu familia construía un templo en 15 días, en 20 días, un estadio, de repente un camino, un puente, ¿no? Esos eran los castigos. Pero esa construcción necesitaría como un año. Claro, se demoraría, exactamente que se demoraría. Pero el Inca dijo como 25 días. O te hacían ir afuera de tu lugar de origen, lejos de castigo. Te hacían vivir con una familia de otro lugar para que aprendas a respetar las normas del Inca. Tenían varios castigos. Seguir el video también podría ser azote. Ajá, también azotes. Habían diferentes castigos, ¿ok? Entonces, hijos, hasta aquí nos vamos a quedar con la organización política de nuestro gran imperio de los incas. Y quiero saber si me han entendido. Sí. O si acaso yo voy a volver a escuchar la clase. Ya, miren, Por si acaso. ya, vamos a dar una repasada final. A ver. Primera y máxima autoridad política, el Inca. Segunda autoridad política, el Consejo Imperial, que eran los 4 jefes de los suyos. Tercera autoridad política, el Apunche, que eran los jefes de las pequeñas provincias de cada suyo. Cuarta autoridad política, el Tucuricu, el chismoso, el que todo le informaba, el que todo lo veía, el que se paseaba por todo el imperio, el visitador, el Tucuricu. Quinta autoridad política importante, el Quipucamayo, tenía que contabilizar todo e informar al Inca. Sexta autoridad y última autoridad política, el curaca, ¿cierto? El curaca, que era el encargado ya de cada familia pequeña o de cada ayllu. ¿Cuál es la tarea que van a hacer ustedes? La siguiente. La siguiente. Esta de aquí. Número 1, van a transcribir las 6 autoridades, los 6 mapas conceptuales que Miss Carlita ha hecho en PPT, lo van a pasar ustedes al cuaderno. Transcribir, no imprimir, transcribir. 2, van a dibujar la vestimenta del Inca y la vestimenta de la Colla, pero van a señalar las partes, porque ustedes sabrán que el Inca y la Colla
tenían siempre ciertos elementos distintos a los demás, ¿no? Así que los van a poner, van a ir señalando exactamente, ¿no? Como por ejemplo el Inca tenía la mascaipacha y las demás personas no tenían la mascaipacha, solamente ellos. Tenía como una con la silla. Como una vincha, ¿no? Con plumas. Ajá. una ¿Ok? vincha. Ya, entonces van a dibujar al Inca y le van a señalar las partes de su vestimenta, cómo se nombra cada vestimenta. Y luego la colla y también cómo se nombra cada vestimenta que tiene. Después de hacer eso, van a mencionar en el cuaderno quiénes formaban parte de la clase dominante del imperio. ¿Ya? ¿Quiénes eran la clase dominante? El Inca y el... ¿La colla? Más adelante vamos a hablar de la colla y su papel. Pero ahorita yo he mencionado que algunas autoridades eran la clase dominante del imperio. ¿Ya? Ahí lo van a ver cuando repasen la clase. Y luego, finalmente, hijos, van a dibujar un quipu. ¿Ya? Van a dibujar un quipu. Ahí lo van a ver. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos. Se relajan hoy día. Ajá. Van a ver. Van a ir a la clase de informática. Ajá. Van a ir a la Sí, clase de pero son informática. las ¿Cierto? 11:12. Tienen que hacer a las 11:20. Ah, ok. Entonces tienen un break. Todavía tienen tiempo para relajarse. Yo, menos mal que todavía tengo mi masito. Ya, Nos vemos me entonces, cuídense hijos. mucho. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.